Fue expulsada con sus 4 hijos, sin comida, sin familia y sin un solo lugar al que llamar hogar. Y aún así tenía que ser fuerte cuando todo a su alrededor gritaba que se rindiera. ¿Puedes imaginar a una madre viuda en 1858 luchando contra el hambre, el frío y el desprecio de la gente, sabiendo que, si ella caía, 4 vidas caerían con ella? Sola en medio de la Sierra Mexicana, Elena se enfrentó al miedo, a la miseria y a una decisión imposible: esperar a que la muerte llegara o arriesgarlo todo para mantener vivos a sus hijos. Pero cuando entró en aquel bosque, donde nadie se atrevía a pisar, el destino puso un brillo peligroso en su camino. Parecía un regalo, pero estaba lejos, muy lejos de ser una bendición. Y antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque lo que esta mujer encontró bajo la tierra hará que contengas la respiración hasta el último segundo. Y cuéntame aquí en los comentarios, ¿tendrías el valor de abrir un tesoro misterioso si supieras que podría salvar a tu familia? ¿O lo dejarías enterrado para siempre en el bosque? El sol de marzo estaba alto cuando Elena apretó a la pequeña Ana contra su pecho, sintiendo el cuerpo menudo temblar. No era el viento helado de la sierra lo que la hacía temblar, sino el silencio de la cabaña, un silencio que pesaba más que el hambre. Era el año de 1858, y el polvo que se colaba por las grietas del adobe parecía tener la intención de sepultarlos en vida. Hacía 6 meses que Julián, su esposo, no regresaba de la vereda. 6 meses desde que un mezquite, viejo y traicionero, le había quitado la vida mientras intentaba abrir un nuevo camino para el ganado del patrón. La muerte de Julián no solo les había arrancado al hombre de la casa, los había borrado del mapa de los vivos, convirtiéndolos en sombras que nadie quería ver. El viento seco del bosque, en estos confines áridos de la sierra, no susurraba, gritaba. Llevaba 3 días golpeando el adobe y las ramas secas, como si quisiera terminar de derribar lo poco que quedaba en pie. Elena miraba a sus otros hijos. Mateo, de 12 años, con la mandíbula apretada y una seriedad en los ojos que no le correspondía a su edad. Sofía, de 10, que ya actuaba como una madre para sus hermanos menores. Y el pequeño Lucas, de 7, cuyos ojos grandes solo reflejaban el vacío de su estómago. Habían pasado de ser la familia pobre de Julián, el peón, a ser simplemente los parias de la viuda Elena. Esta tierra no perdonaba la soledad, y menos la de una mujer con 4 bocas que alimentar. La injusticia había llegado esa misma mañana, montada a caballo y con la voz áspera de Ricardo, su cuñado. El hermano de Julián, un hombre de mirada turbia y manos rápidas para reclamar lo que no era suyo, se había plantado frente a la puerta rota. No hubo pésame, no hubo compasión. «Esta tierra es mía ahora, Elena», escupió las palabras, mientras el polvo del caballo se asentaba. «La casa la necesito para un nuevo peón, uno que sí pueda trabajar. Tienes 3 días para llevarte a tus hijos de aquí». El ultimátum resonó en el aire seco, más cortante que un cuchillo. 3 días, 96 horas para desaparecer o ser echados como animales. El choque de la amenaza la dejó sin aire, una opresión física en el pecho que le robaba la capacidad de respirar. Miró a Ricardo, buscando un rastro del hombre que había compartido el pan con Julián, pero solo encontró acero. «¿A dónde iremos, Ricardo? Son la sangre de tu hermano», suplicó ella, su voz apenas un murmullo que el viento se llevó. Él se encogió de hombros, un gesto que sellaba su destino. No tenían nada, ni un centavo ahorrado, ni más familia a la que recurrir. Solo la ropa gastada que llevaban puesta, algunas mantas raídas y una olla de hierro abollada que era el único testigo de las comidas que ya no tenían. La desesperación se instaló en la cabaña, un sabor metálico en la boca, más amargo y persistente que el polvo que se colaba por las paredes. Elena pasó esa noche en vela, escuchando la respiración de sus hijos. El llanto de Ana era débil, un quejido de hambre que partía el alma. Mateo no durmió. Se sentó junto al fogón apagado, afilando un palo con el cuchillo de su padre, un gesto inútil de defensa contra un mundo que los aplastaba.
Elena sabía que no podía esperar los 3 días. Ricardo era un hombre de palabra cuando se trataba de crueldad. Tenía que encontrar algo, cualquier cosa, un milagro. Al segundo día, con el sol apenas despuntando sobre la sierra pálida, Elena tomó la decisión más difícil. Dejó a la bebé Ana, envuelta en la única manta buena, al cuidado de Sofía. «No le abras a nadie, no salgas por nada», le ordenó a la niña de 10 años, que asintió con una gravedad aterradora. Tomó a los 2 niños mayores, Mateo y Lucas, y se internó en el bosque. No iban a recolectar leña, iban a cazar un milagro, aunque solo tuviera la forma de raíces comestibles o un conejo distraído. Se adentraron más de lo que Julián jamás les había permitido, en esa zona densa donde los árboles crecían torcidos y el sol apenas tocaba el suelo. El bosque era un laberinto de espinos y rocas. El silencio era total, ni siquiera los pájaros cantaban, como si la tierra misma estuviera guardando un luto perpetuo. «Quédense cerca», advirtió Elena, su voz sonando extraña en la quietud. Pero Mateo, cargando el peso de una hombría que aún no le pertenecía, se adelantó. Quería demostrarle a su madre que él podía proveer, que podía llenar el vacío dejado por Julián. Escuchó el sonido de un animal pequeño entre la maleza y corrió, desapareciendo entre los arbustos secos antes de que Elena pudiera detenerlo. Ella lo perdió de vista en un instante. El pánico la invadió, un terror visceral, más frío y agudo que la amenaza de su cuñado. Gritó el nombre de Mateo, pero solo el eco sordo del viento le respondió entre los troncos. Corrió, con Lucas llorando detrás de ella, siguiendo el rastro vago de las ramas rotas. Su mente dibujaba imágenes terribles, barrancos, serpientes, o peor, los hombres que a veces cruzaban la sierra y de los que Julián siempre le advirtió. El miedo le cerraba la garganta. Cada espina que rasgaba su falda era un golpe de culpa. Lo encontró no por el sonido, sino por la ausencia de él. Había caído. Estaba al fondo de una pequeña hondonada oculta por la maleza, un hueco en la tierra donde las raíces de un árbol caído, arrancado de cuajo por alguna tormenta antigua, formaban una especie de cueva oscura. El niño estaba en el fondo, cubierto de tierra, los ojos abiertos por el susto, pero ileso. Elena se deslizó por el terraplén, abrazándolo con una fuerza que le sacó el aire, agradeciendo a Dios que estuviera bien. Fue entonces, al soltarlo, que Mateo señaló el suelo. «Mamá, me golpeé», dijo. Al caer, su mano no había golpeado piedra. Había golpeado algo que se dio con un sonido hueco y sordo. Bajo las raíces retorcidas, semi-enterrada en la tierra compactada por décadas, había una pequeña caja. Era de madera oscura, casi negra por la humedad y el tiempo, con refuerzos de metal oxidado que se deshacían al tacto. Lucas se acercó, sus ojos grandes fijos en el objeto, habiendo olvidado el miedo. Juntos, con las manos temblorosas de Elena y la fuerza nerviosa de Mateo, removieron la tierra y tiraron de ella hasta sacarla a la escasa luz que se filtraba por las hojas. No estaba cerrada con llave. Las bisagras, comidas por el óxido, gritaron en protesta cuando Mateo forzó la tapa con la punta del cuchillo de su padre. Fue un chillido agudo que cortó el silencio del bosque, haciendo que Lucas diera un respingo. La madera podrida se dio con un sonido de fibras rasgándose, liberando una bocanada de aire viciado. Olía a tierra húmeda, a metal y a algo más, a tiempo atrapado. Elena contuvo el aliento, su mano en el pecho, esperando encontrar quizás papeles viejos o herramientas oxidadas. Lo primero que vieron fue el terciopelo, un retazo de tela que alguna vez fue lujoso, ahora descolorido y manchado por el moho, pero sobre él algo capturó la escasa luz. Brillaba. Era un brillo opaco, sucio, pero innegablemente poderoso. Encima de todo, descansaba un broche con una piedra roja tan grande como el pulgar de Elena, de un color profundo que parecía sangre coagulada, rodeada por pequeñas chispas de cristal opaco. Debajo, un collar de perlas, o lo que parecían ser perlas, de un blanco amarillento y desigual, como dientes de leche perdidos,
y en el fondo, cubriendo la base de la caja, estaban las monedas. No serían más de 30 o 40, pero eran pesadas, gruesas, de un oro sucio que refulgía con una promesa peligrosa bajo la luz grisácea del bosque. Tenían un rostro grabado que Elena no reconoció, un perfil severo de un hombre de barba. Mateo fue el primero en reaccionar. Metió la mano, sus dedos sucios contrastando con el metal amarillo. Sacó un puñado de monedas, sintiendo el peso frío e inerte. La realidad de ese peso lo golpeó como un puñetazo. «Mamá», dijo, su voz quebrándose, atrapada entre la de un niño y la de un hombre que aún no era. «Mamá, somos ricos». Levantó la mirada hacia Elena, sus ojos brillando con una fiebre repentina, una excitación que ella nunca había visto. «Somos ricos. El cuñado Ricardo no puede corrernos ahora. Podemos comprarle la tierra, podemos comprar comida». Lucas, hipnotizado, solo extendió un dedo tembloroso para tocar la piedra roja. Elena no sintió alivio. Lo que sintió fue un vértigo terrible, una náusea que subió desde su estómago vacío, como si el suelo de la hondonada se hubiera abierto bajo sus pies. Esto no era la respuesta a sus plegarias, era una trampa, era una esperanza falsa, tan brillante y tan peligrosa como la piedra roja. Este oro encontrado en medio de la nada, en manos de una viuda indefensa con 4 hijos, no era una salvación. Era una sentencia de muerte. Sabía, con una certeza que le helaba la médula, que este descubrimiento solo atraería más desgracias que las que ya tenían. El brillo del oro no iluminaba su camino, solo hacía más profundas las sombras que los rodeaban. «Cierra la caja, Mateo», ordenó Elena, su voz un susurro ronco, urgente, que cortó la excitación del niño. Mateo la miró confundido, la sonrisa triunfante desapareciendo de su rostro. «Pero mamá, es... ahora», insistió ella, agarrándolo por el brazo con una fuerza que lo sorprendió y lo asustó. «No digan nada, a nadie. ¿Me oyen?» Sus ojos pasaron de Mateo a Lucas, asegurándose de que el terror en su propia mirada se reflejara en la de ellos. «Ni una palabra a Sofía, a nadie en el mundo. Esto no es nuestro. Esto es un problema». Mateo, aunque visiblemente decepcionado, vio el miedo puro en el rostro de su madre y obedeció, dejando caer las monedas en la caja. Juntos, volvieron a poner la tapa podrida. El metal oxidado se quejó por última vez. Empujaron la caja de nuevo a su tumba bajo las raíces retorcidas, cubriéndola apresuradamente con la tierra húmeda y las hojas secas, haciendo lo posible por borrar cualquier rastro de que habían estado allí. Elena apisonó la tierra con sus pies descalzos, mirando alrededor, memorizando el lugar no con un mapa, sino con el miedo, el árbol torcido, la roca gris que parecía un rostro dormido. Se aseguró de que el lugar pareciera intacto, como si nunca hubieran interrumpido su descanso. «Vamos, rápido, y ni una palabra de esto», repitió empujando a los niños fuera de la hondonada. Regresaron a la cabaña justo cuando el sol comenzaba a teñir de un naranja enfermizo las cimas de la sierra. El aire se sentía más frío, más pesado. Sofía los recibió en la puerta, sus ojos llenos de preguntas al ver sus rostros pálidos, sus manos sucias de tierra fresca y sus miradas evasivas. «¿Encontraron algo?», preguntó, su voz cargada con la esperanza de encontrar comida. «Nada», mintió Elena bruscamente, pasando a su lado sin mirarla. «Solo raíces amargas y tierra mala». La decepción en el rostro de Sofía fue otro golpe para Elena, un dolor sordo, pero era una mentira necesaria. La mentira era ahora su único escudo. Esa noche Elena no durmió. Se sentó junto al fogón, donde las brasas moribundas apenas daban un calor fantasmal. El peso del secreto era 1000 veces peor que el peso del hambre. Sostener ese conocimiento era como sostener un carbón ardiente en las manos quemándola por dentro. Cada sonido del bosque, cada crujido de la madera de la cabaña, cada susurro del viento, la hacía saltar, esperando ver la sombra de Ricardo en la puerta o el brillo de ojos extraños observándola desde la oscuridad. El oro no era una bendición,
Era una maldición que acababan de desenterrar, un fantasma que ahora vivía con ellos en la miseria. Cerca de la medianoche, la bebé Ana comenzó a toser. No era la tos seca causada por el polvo de la cabaña, era una tos húmeda, profunda, que sacudía su pequeño cuerpo. Elena la tomó en brazos, sintiendo el calor febril que emanaba de ella. Su piel ardía. El pánico, que había estado contenido, se desbordó. Necesitaba medicinas, necesitaba quinina para la fiebre, necesitaba maíz para hacer un atole que le diera fuerzas. Necesitaba cosas que solo el dinero podía comprar. El oro enterrado bajo el árbol la llamaba, una tentación silenciosa y terrible. La ironía era demasiado cruel. Tenía una fortuna a 500 metros y su hija podía morir por falta de unos cuantos centavos. Al amanecer, la fiebre de Ana no había cedido. La bebé gemía débilmente, sus labios secos y agrietados. El plazo de Ricardo expiraba ese día. Elena supo que no tenía opción. La supervivencia de sus hijos pesaba más que el miedo a lo desconocido, más que cualquier posible maldición. Esperó a que Mateo y Lucas despertaran. Los miró con una dureza que no admitía preguntas. «Voy al pueblo. Mateo, cuida a tus hermanas, no salgan por nada. Y recuerden lo que les dije». Fue sola al bosque, sus pasos rápidos. Desenterró la caja temblando de frío y miedo y tomó solo una moneda, la más pequeña que encontró. La sintió pesada y fría en la palma de su mano, un pedazo de sol muerto que sellaba su destino. Caminó las 2 leguas bajo un sol que partía las piedras. La moneda iba en el bolsillo de su falda, apretada con tanta fuerza en su puño, que el perfil severo del hombre barbado se le marcaba a fuego en la palma de la mano. No se sentía como metal inerte, se sentía como algo vivo, un insecto pesado y frío que palpitaba débilmente contra su piel, una vida ajena. Cada paso que daba levantaba un polvo fino, casi blanco, que se le metía en la nariz y le secaba la garganta, pero Elena no sentía la sed. Solo sentía el calor de la fiebre de Ana, que había dejado atrás, y el frío de la moneda que llevaba consigo. El camino al pueblo era una penitencia, y ella se sentía como una pecadora cargando su propia cruz de oro sucio. El miedo a la maldición, al bosque, al espíritu de Julián, era una cosa abstracta, pero el miedo a la fiebre, al estertor de una bebé que se apaga, era otra. Ese miedo era tangible, caliente, y la empujaba hacia adelante, borrando cualquier otra duda. La moneda en su mano era su única arma, y se sentía como traicionar sus propios temores. ¿Qué valía más? ¿Su alma o la vida de su hija? La respuesta era obvia, pero la hacía sentir sucia. Veía la silueta de Ricardo en cada sombra de mezquite. Imaginaba sus ojos codiciosos si llegaba a saberlo. Tenía que ser rápida, entrar y salir del pueblo, una fantasma comprando un milagro antes de que el diablo se diera cuenta de la transacción. El pueblo no era más que un puñado de casas de adobe desmoronándose a lo largo de una calle de tierra más ancha que las veredas de la sierra. Era un lugar que rara vez visitaba. La gente de allí la miraba con una mezcla de lástima y desprecio, la viuda del peón, la que vivía aislada en la cabaña de la sierra. La tienda de don Emilio era la única construcción que presumía de 2 pisos, aunque el segundo parecía a punto de colapsar bajo su propio peso. El olor que emanaba del interior era una mezcla densa de chiles secos, cuero crudo, jabón de lejía y el polvo acumulado de 50 años de sequías. Era el olor de la supervivencia, y hoy ella venía a comprar un poco de la suya. Empujar la puerta de madera fue como entrar en una cueva. El interior estaba oscuro, fresco, un alivio momentáneo del sol castigador. Sus ojos tardaron en acostumbrarse a la penumbra. Don Emilio, un hombre tan viejo como el polvo en sus estantes, era apenas una silueta detrás del mostrador. Había otros 2 hombres en un rincón, bebiendo de un jarro, pero su conversación se detuvo en seco cuando ella entró. El silencio fue inmediato. Su presencia, descalza, con la falda rasgada y el cabello enmarañado por el viento, era una intrusión. Sintió sus miradas clavadas en ella, juzgándola,
midiéndola, esperando que pidiera limosna o fiado. Se acercó al mostrador, sus pies descalzos intentando no hacer ruido sobre el piso de madera desgastado. Su voz salió como un graznido seco, apenas audible. «Don Emilio, necesito un poco de maíz, y quinina, si tiene, para la fiebre». Hablaba con la cabeza gacha como una suplicante. No podía mirarlo a los ojos. Don Emilio la observó sin moverse, sus pequeños ojos calculando. Él sabía que ella no tenía dinero. Sabía que Julián había muerto 6 meses atrás. Esperaba que ella pidiera fiado, una humillación más que él probablemente disfrutaría negándole. Lentamente, él puso un pequeño saco de maíz sobre el mostrador y buscó un frasco de vidrio con el polvo blanco de la quinina. Elena empujó el maíz y el frasco a un lado. Su mano temblaba tanto que apenas podía abrir el puño. El sudor frío había hecho que la moneda se pegara a su piel. Finalmente, la sacó y la puso sobre el mostrador de madera oscura. El sonido fue obsceno. Un clac pesado, sordo, un sonido que no pertenecía a ese lugar de miseria. El oro amarillo brilló con una arrogancia opaca bajo el único rayo de luz que entraba por una ventana sucia. Los 2 hombres del rincón se pusieron de pie de un salto, sus ojos fijos en el metal. El silencio en la tienda dejó de ser incómodo, se volvió denso, peligroso, como el aire antes de una tormenta eléctrica. Don Emilio no se movió. Su rostro, arrugado como un mapa viejo, no mostró codicia. Mostró algo peor. Miedo. Dejó de respirar por un segundo. Sus ojos, antes aburridos, se abrieron de golpe, fijos en la moneda. Miró a Elena, luego a la moneda, luego a los hombres del rincón, a quienes silenció con un gesto brusco de la mano. Muy lentamente, como si tocara una serpiente viva, extendió sus dedos huesudos y rozó el borde de la moneda antes de tomarla. La sintió, la pesó en su palma, la giró. El perfil del hombre barbado pareció mirarlo con burla desde el metal. El viejo tendero se la llevó a la boca, un gesto antiguo, y la mordió. El sonido de sus dientes raspando el metal blando hizo que Elena se estremeciera, un escalofrío recorriéndole la espalda. Cuando la sacó, sus ojos estaban llenos de una certeza terrible. Su rostro, antes curtido por el sol, palideció notablemente bajo la capa de polvo. «¿De dónde sacaste esto, mujer?», preguntó, su voz tan baja que era casi un silbido, una advertencia. Los hombres del rincón se acercaron un paso más, sus intenciones ahora descaradamente claras, pero Emilio levantó la mano de nuevo, deteniéndolos. «¿Dónde?». «Era de mi esposo», mintió Elena, las palabras ahogándose en su garganta seca. «Julián la guardaba, para una emergencia». Era una mentira débil, patética, y ambos lo sabían. Julián nunca habría guardado un secreto así, y menos uno tan valioso. Don Emilio rió, una risa seca, sin alegría, que sonó como hojas secas aplastadas. «Mentira», dijo, su voz recuperando algo de fuerza. «Julián era un peón honrado. Murió sin un centavo partido por la mitad, como todos nosotros. Yo lo conocía. Esto...». Dejó la moneda sobre el mostrador como si quemara. «Esto es otra cosa». Se inclinó sobre el mostrador, sus ojos clavados en los de Elena, llenos de una lástima que era peor que el desprecio. «No sabes lo que tienes en las manos, ¿verdad? Esta es una moneda del capitán». El nombre cayó en la tienda como una piedra en un pozo. Hace 50 años, ese bandolero robó el oro de la iglesia de San Miguel y mató a 2 guardias. Lo persiguieron por toda la sierra. Dicen que lo enterró en ese bosque tuyo antes de que lo capturaran y lo colgaran en la plaza de allá abajo. Es el oro del diablo, mujer. Le dio sus provisiones barriendo la moneda a un cajón. Dicen que trae desgracia a quien lo toca, que el espíritu del capitán aún lo cuida. Vete y reza para que la noticia no corra más rápido que tú. Elena salió de la tienda aferrando el pequeño saco de maíz y el frasco de quinina como si fueran carbones ardientes. La advertencia de don Emilio resonaba en sus oídos, más fuerte que el zumbido del viento.
Reza para que la noticia no corra más rápido que tú. De repente el pueblo, que antes la ignoraba, se sentía como una trampa llena de ojos. Los dos hombres que estaban en la tienda salieron casi detrás de ella, pero no la siguieron. Se separaron, cada uno tomando una calle diferente, como perros soltados para esparcir una noticia. Ella no era solo la viuda de Julián ahora, era un secreto andante. Cada sombra de mezquite en el camino de regreso parecía esconder una amenaza. Cada ráfaga de viento parecía susurrar la palabra oro. El sol, que antes la castigaba con calor, ahora la iluminaba con una luz acusatoria. El rumor no corrió. Voló. Tenía alas de codicia y se posó en cada casa de adobe antes de que Elena hubiera recorrido la primera legua. La historia de la viuda de la sierra ya no era sobre su miseria, sino sobre su fortuna oculta. No era solo oro. La advertencia de don Emilio le había dado un filo más peligroso. Era el oro maldito del capitán. Esto dividió las reacciones. Algunos, los más temerosos de Dios, se persignaron y cerraron sus puertas, temiendo que la desgracia fuera contagiosa. Pero otros, los de alma más seca, sintieron esa comezón en las manos, esa idea de que una mujer sola con 4 hijos no merecía ni una bendición ni una maldición de ese tamaño. Y el primero en sentir esa comezón fue su cuñado, Ricardo. Llegó a la cabaña sin aliento, su corazón golpeando contra sus costillas, esperando encontrarla en cenizas o vacía. Pero todo estaba en una calma tensa. Mateo la esperaba en la puerta, pálido. Volvió a toser, dijo, refiriéndose a Ana. Elena entró corriendo, ignorando el hambre, y se dedicó a preparar la quinina moliendo el polvo blanco con un poco de agua en una cuchara. Sus manos temblaban tanto que derramó la mitad. La cabaña, sucia y miserable, ya no se sentía como un refugio, se sentía como una jaula. Las paredes de adobe y ramas secas no eran una defensa contra el tipo de problemas que esa moneda acababa de comprar. El breve alivio de tener la medicina fue eclipsado por un miedo nuevo y sofocante. No tuvo que esperar mucho. El sol aún no se había puesto cuando el sonido de cascos de caballos hizo que su corazón se detuviera. No era el galope cansado de un solo jinete. Eran varios, acercándose rápido. Mateo corrió a la pequeña rendija que servía de ventana, sus nudillos blancos. «Es el tío Ricardo», susurró, su voz rota por el terror. «Mamá, no viene solo. Trae a los hombres de la tienda». El plazo de 3 días se había acortado a 3 horas. Ricardo no venía a ejecutar un desalojo, venía a cobrar una deuda que ella nunca había admitido tener. El sonido de las botas pesadas golpeando la tierra fuera de la puerta fue el sonido de la trampa cerrándose. Ricardo no llamó. Pateó la puerta con tanta fuerza que la madera podrida se partió cerca del pestillo improvisado. La puerta se abrió de golpe, golpeando la pared interior y levantando una nube de polvo. Él entró, agachándose para pasar por el umbral bajo, y sus ojos eran diferentes. Por la mañana eran fríos, calculadores, los de un hombre ejecutando un negocio sucio. Ahora ardían con una fiebre maníaca, inyectados en sangre por la codicia y el enojo. Los 2 hombres que lo flanqueaban parecían hienas esperando las sobras. «Así que tenías dinero guardado, ¿eh?», escupió las palabras golpeándola. «Me mentiste, me viste la cara de estúpido todo este tiempo». Elena se levantó de golpe, interponiéndose entre él y los niños, que se habían arrinconado como conejos asustados. «No sé de qué hablas, Ricardo», intentó mentir, pero su voz temblaba. «Era solo una moneda, una que Julián guardaba para...». La risa de Ricardo fue un ladrido seco, feo. «¡Una moneda del capitán!», gritó, y el nombre llenó la pequeña habitación, absorbiendo todo el aire. La gente del pueblo no habla de otra cosa, y donde hay una, hay más. Ese oro estaba en la tierra de mi hermano. Es mío, ¿entiendes? ¡Mío! Avanzó, su rostro a centímetros del de ella. «Dámelo. Dámelo todo, Elena, ahora». «No hay nada», susurró ella, la única verdad que le quedaba.
Solo fue una. La negativa hizo que la rabia de Ricardo explotara. «Busquen», les ordenó a sus hombres. La palabra fue una sentencia. La violación de su hogar comenzó. No buscaban, destrozaban. Volcaron el único catre, las mantas raídas volando por el aire. Patearon la olla de hierro que rodó con un estruendo metálico. Uno de ellos agarró la tinaja de agua, la única agua limpia que tenían, y la estrelló contra el suelo. El líquido precioso se hundió inútil en el piso de tierra. Sofía gritó cuando el otro hombre agarró la muñeca de trapo que Julián le había hecho y la arrojó al fogón apagado. Los niños estaban acurrucados en el rincón más oscuro, un ovillo tembloroso de extremidades. Sofía y Lucas lloraban en silencio, con lágrimas grandes que trazaban surcos en sus rostros sucios. Ana, en brazos de Elena, tosía, asustada por los gritos. Pero Mateo no lloraba. El niño de 12 años miraba a su tío con un odio puro, sus manos apretando el inútil cuchillo de madera que había estado afilando. Ricardo notó esa mirada. Vio el desafío en los ojos del niño. Se acercó a Mateo y sin previo aviso le dio una bofetada con el dorso de la mano. El sonido fue seco, brutal. «Aprende a respetar a tus mayores, muchacho». Elena gritó y corrió hacia él, pero Ricardo la empujó con el pecho, haciéndola caer de espaldas sobre el piso mojado, el lodo frío empapando su falda. No encontraron nada. La cabaña era demasiado pequeña, demasiado miserable para esconder un tesoro. La pobreza que había sido su desgracia ahora era su única débil defensa. Ricardo estaba lívido de furia. El oro era real, la moneda lo probaba, pero no estaba allí. Agarró a Elena por el cabello, tirando de su cabeza hacia atrás hasta que sus ojos se encontraron con los de él, obligándola a mirarlo desde el suelo lodoso. «Esto no se queda así, perra», siseó, su aliento caliente oliendo a aguardiente barato. «Sé que está en el bosque. Tienes hasta mañana por la mañana para traérmelo todo». Soltó su cabello, dejándola caer. Su voz bajó a un susurro venenoso, una promesa que le heló la sangre. «Si no me das lo que es mío, juro por el alma de mi hermano que regresaré. Y cuando regrese quemaré esta maldita choza contigo y tus 4 bastardos dentro. Y lo voy a disfrutar». Se dio la vuelta y salió, sus hombres siguiéndolo como sombras. El sonido de los caballos alejándose fue un alivio momentáneo, pero dejó un silencio peor. La puerta colgaba rota de un gozne. El sol se estaba poniendo y la cabaña destruida se hundió en una oscuridad aterradora. Fue entonces, en esa quietud rota, que Lucas, su hijo de 7 años, comenzó a temblar. «Mamá», gimió, su voz extraña. Elena se arrastró hacia él sobre el lodo. Estaba ardiendo. No era Ana, era Lucas, una fiebre violenta, repentina, que no tenía esa mañana. La fiebre de Lucas no era como la de Ana. La de la bebé había sido un calor seco, un malestar del cuerpo. La fiebre de Lucas era una invasión, era un fuego violento, antinatural, que la quinina no tocaba. Elena intentó darle el polvo blanco disuelto en agua, pero el niño apenas podía tragar, su cuerpo sacudido por espasmos que la aterrorizaban. La cabaña, destrozada y abierta al viento nocturno, se había convertido en una cámara de tortura. El desorden físico, los sacos rotos esparciendo su miseria por el suelo lodoso, no era nada comparado con el terror que ahora crecía en el rincón donde Lucas yacía sobre una pila de mantas sucias. La advertencia de don Emilio golpeaba en su mente como un martillo, oro del diablo. Y entonces el delirio comenzó. No fueron solo quejidos de dolor. Lucas abrió los ojos, pero no la miraba a ella. Miraba fijamente la esquina más oscura de la cabaña, donde el techo roto dejaba entrar un rayo de luna pálida. «Mamá», gimió, su voz irreconocible, rasposa. «Dile que se vaya». El hombre alto. Elena sintió que la sangre se le helaba, convirtiéndose en hielo en sus venas. No había nadie allí. «Está en la esquina. Me está mirando», gritaba el niño intentando encogerse. «Tiene los ojos brillantes, mamá. Me está mirando». No era una fiebre común. Era la maldición.
Era el espíritu del capitán, que había venido a cobrar el precio por la moneda que ella había usado. Elena enloqueció de culpa, se golpeó la frente con la palma de la mano, un acto de autopunición inútil. Había desatado esto. Por una moneda, por un poco de maíz y quinina que ni siquiera había funcionado para Lucas, había condenado a su hijo. La amenaza de Ricardo, la promesa del fuego al amanecer, se desvaneció, reemplazada por este terror sobrenatural e inmediato. Un hombre al que podía enfrentar con rabia, pero ¿cómo luchar contra una sombra que solo su hijo moribundo podía ver? El oro no era una herramienta, era un anzuelo, y ella lo había mordido, arrastrando a sus hijos con ella. Cada tos de Ana, cada grito de Lucas, era un eco de su propia codicia, de su desesperación. La noche se hizo más profunda. El viento parecía cargar susurros. Mateo, pálido como un fantasma, intentaba en vano limpiar el rostro de su hermano con un trapo húmedo. Sofía rezaba en voz baja, las palabras de un Ave María que apenas recordaba. Cerca de la medianoche, el delirio de Lucas alcanzó su punto máximo. Su cuerpo pequeño se arqueó en la estera, sus ojos en blanco, un gemido gutural saliendo de su garganta antes de quedar súbitamente quieto, su respiración apenas un aleteo. «No», susurró Elena, «no te lo lleves». En ese instante supo lo que tenía que hacer. No había negociación posible, tenía que devolverlo, todo. La maldición no aceptaría un pago parcial. «Cuídenlo», ordenó, su voz muerta, carente de emoción. Dejó a Ana en los brazos temblorosos de Sofía y puso la mano sobre el hombro de Mateo. «No dejen que le pase nada. Vuelvo ahora». Salió corriendo de la cabaña rota hacia la oscuridad del bosque. La luna llena iluminaba la sierra con una luz blanca y enferma, creando sombras que parecían moverse con ella, sombras que tenían la forma de un hombre alto. El aire helado le quemaba los pulmones, los espinos le rasgaban las piernas, pero no sentía dolor. Solo sentía la urgencia de arrancarse esa cosa de sus vidas, la urgencia de deshacer el pacto que había hecho sin saberlo al tocar ese metal maldito. Llegó a la hondonada, deslizándose por el terraplén, sus manos hundiéndose en la tierra fría. El árbol caído parecía la osamenta de un animal prehistórico bajo la luna. Cavó donde habían marcado, sus uñas rompiéndose contra la tierra compactada, sin importarle las piedras afiladas que le cortaban la piel. No cavaba como una persona, cavaba como un animal desesperado tratando de desenterrar a su cría. Sus manos golpearon la madera podrida. Agarró la caja, sintiendo el frío antinatural del metal incluso a través de la madera. Era pesada, asquerosamente pesada, el peso de la desgracia. No se detuvo a mirar dentro. No quería ver el brillo de la piedra roja ni el destello de las perlas. Apretó la caja contra su pecho y corrió. No corrió de regreso a la cabaña. Corrió en la dirección opuesta, hacia el sonido distante de agua que Julián le había mostrado una vez, donde la sierra se cortaba abruptamente. Corrió hacia el barranco profundo que marcaba el límite de sus tierras, el lugar donde, según las leyendas, el diablo esperaba a las almas perdidas. El borde estaba a pocos metros. Podía oler la humedad que subía del abismo, un aliento frío que olía a piedra mojada y olvido. Se paró en el borde, su pecho agitado, el sudor frío mezclándose con las lágrimas calientes de arrepentimiento. Levantó la caja sobre su cabeza con ambas manos, un sacrificio desesperado a un Dios que la había abandonado y a un demonio que la había encontrado. «¡Perdón!», gritó al abismo, su voz rompiéndose. «No lo quiero, no quiero nada de esto. Devuélveme a mi hijo, tómalo». Y con toda la fuerza que le quedaba, arrojó la caja a la oscuridad. No vio dónde cayó. No hubo un destello final. Solo el sonido. Escuchó el golpe seco de la madera contra la piedra muy abajo. Luego un sonido más agudo, metálico, el tintineo de las monedas esparciéndose, rebotando en las paredes del barranco como dientes rotos. Un último eco y luego silencio. Un silencio absoluto, más profundo que el del bosque. El viento se detuvo.
Elena se quedó allí, temblando, vacía, como si acabara de arrojar su propia alma al vacío. Había devuelto el tesoro, había pagado el precio. Pero ¿sería suficiente? ¿O era demasiado tarde? Regresó a la cabaña como una autómata, sus pies arrastrándose sobre el suelo, sus manos ensangrentadas colgando a sus costados. El miedo a lo que encontraría era tan grande que apenas podía respirar. Empujó los restos de la puerta, preparada para encontrar a Mateo y Sofía llorando sobre el cuerpo sin vida de Lucas, pero lo que encontró fue silencio. Mateo estaba dormido, sentado contra la pared, con la cabeza caída sobre el pecho. Sofía se había acurrucado con Ana, y Lucas, Elena se arrodilló, su corazón detenido. Lucas respiraba, profunda, tranquilamente. Su piel ya no ardía, la fiebre se había roto, la sombra en la esquina se había ido. El alivio fue tan inmenso, tan repentino, que la golpeó como una pared, y Elena se derrumbó en el suelo lodoso, finalmente, llorando sin sonido. El amanecer la despertó, no el sol, sino el frío del suelo lodoso que se había filtrado hasta sus huesos. Se incorporó, su cuerpo adolorido, cada músculo protestando por el esfuerzo y la tensión de la noche. Por un instante, el terror regresó, pensando que todo había sido un sueño febril. Pero entonces vio a Lucas. El niño estaba sentado junto a Mateo, compartiendo un trozo de raíz seca que debieron encontrar en los sacos rotos. Estaba pálido, débil, pero sus ojos estaban claros. La fiebre se había ido. La maldición era real y se había cobrado su pago, pero había respetado el trato. La cabaña, sin embargo, era un testamento de la otra amenaza. La puerta colgaba inútil, el suelo era un lodazal, y el sol de la mañana entraba por el techo roto, iluminando la destrucción total. El alivio por la vida de Lucas fue un lujo que duró apenas unos minutos. El sol subía en el cielo, y la promesa de Ricardo pesaba más que la resaca de la maldición. «Mateo», dijo, su voz ronca, «junta las mantas que sirvan. Sofía, toma a Ana. Tenemos que irnos». «¿Irnos? ¿A dónde, mamá?», preguntó Mateo, su voz apagada. El bosque era su única respuesta, un refugio hostil que no ofrecía consuelo. Pero antes de que pudieran siquiera recoger la olla de hierro abollada, el sonido regresó. Los cascos. Esta vez más lentos, deliberados, sin la prisa de la codicia, sino con la calma de un verdugo. Ricardo había regresado, y el sol acababa de alcanzar su punto más alto. Cumplió su amenaza. No venía solo. Sus dos hombres parecían nerviosos, mirando al bosque como si esperaran que el espíritu del capitán saliera a defender su oro. Pero Ricardo no tenía miedo. Su codicia era más fuerte que cualquier superstición. Se plantó frente a la cabaña destrozada, sus ojos barriendo la miseria. Vio a los niños acurrucados, la ropa sucia, la falta de posesiones. Su rostro se contorsionó, no de lástima, sino de una rabia fría. Ella no solo se había negado a darle el oro, se lo había negado mientras vivía en esta inmundicia. O era una mentirosa consumada, o era una idiota, y él odiaba ambas cosas por igual. «Última oportunidad, Elena», dijo, su voz peligrosamente tranquila. Sostenía una antorcha en la mano, un palo envuelto en trapos y empapado en aceite. El olor a combustible barato llegó hasta ella, borrando el olor a tierra mojada. «¿Dónde está el resto? Sé que lo moviste». Ella se puso de pie, sus piernas temblando, pero su voz firme por primera vez. «Lo tiré», dijo, y la verdad sonó más loca que cualquier mentira. «Lo arrojé al barranco. Es el oro del diablo, Ricardo. Casi mata a mi hijo». Ella señaló a Lucas, que la miraba con ojos grandes y asustados. «Se lo llevó el diablo». Ricardo la observó por un largo momento, su cabeza ladeada. La miró a los ojos, buscando la mentira, pero solo encontró un vacío agotado. Vio la verdad, y eso lo enfureció aún más. Si ella no lo tenía, él tampoco. Había perdido. Y si él perdía, ella no podía ganar. Soltó una risa seca,
Un sonido horrible que hizo eco en el claro. Tiraste una fortuna. Estás más loca de lo que pensaba. Luego, su expresión se endureció. Bueno, mejor para mí. Así no dejas deudas. Con un movimiento casual, como quien arroja un desperdicio, lanzó la antorcha encendida al techo de paja seca. El fuego prendió con un rugido hambriento. La paja seca, acumulada por años de sequía, explotó en llamas al instante. El calor fue inmediato, sofocante. Elena no tuvo tiempo de pensar, solo de reaccionar. ¡Afuera! ¡Corran!, gritó. Agarró a Ana con un brazo y a Lucas con el otro, arrastrándolos hacia la puerta rota. Mateo empujó a Sofía, que se había quedado paralizada, hipnotizada por el color naranja brillante que se comía su hogar. Salieron a trompicones, cayendo sobre la tierra seca, justo cuando la viga principal del techo se dio con un estruendo ensordecedor, enviando una lluvia de chispas y brasas al cielo azul. Se quedaron en el claro del bosque, a una distancia segura, observando. Ricardo y sus hombres no se movieron. Se quedaron montados mirando el espectáculo como si fuera una fogata de celebración, sus rostros iluminados por el fuego cruel. Elena abrazó a sus 4 hijos, protegiendo sus rostros del calor intenso, pero no podía protegerlos de la visión. Vio cómo las llamas consumían lo poco que tenían, el catre donde había dormido con Julián, la pequeña silla que él había tallado para Sofía. Los últimos recuerdos de su vida anterior se convertían en humo negro que ascendía en una columna sucia. El olor a adobe quemado y paja quemada era el olor del fin de su mundo. Mateo lloraba, pero no de miedo. Lloraba de una rabia impotente, golpeando el suelo polvoriento con sus pequeños puños, sus gritos ahogados por el crepitar del fuego. Sofía se había escondido bajo el brazo de Elena, negándose a mirar. Lucas solo observaba, sus ojos claros reflejando las llamas, demasiado conmocionado para entender lo que estaba pasando. Ana, en brazos de su madre, finalmente había dejado de toser y dormía, ajena a la destrucción de su único refugio. Elena solo miraba las cenizas, no sentía nada. Estaba vacía, quemada por dentro como la cabaña. ¿Y ahora qué? La maldición se había ido, pero la realidad era infinitamente peor. Cuando solo quedó un montón humeante de adobe colapsado y madera carbonizada, Ricardo envainó su machete. «La tierra sigue siendo mía», dijo como un pensamiento final. «No vuelvan». Dio media vuelta a su caballo y se fue al trote, sus hombres siguiéndolo, dejando a la familia sola en el claro, bajo el sol abrasador, con el hedor de su vida quemada flotando en el aire. No tenían nada, ni siquiera un techo maldito. El bosque, que les había dado el tesoro y la maldición, era ahora su único y hostil refugio. Estaban completamente solos, más pobres y vulnerables que nunca. Elena se quedó inmóvil por lo que pareció una hora, hasta que el humo comenzó a disiparse. El calor del sol reemplazó al calor del fuego. «¿Qué vamos a hacer, mamá?», preguntó Sofía, su voz temblando. Elena miró a su alrededor. El bosque era denso. No podían quedarse allí, pero no tenían a dónde ir. Entonces, un pensamiento cruzó su mente agotada. No era una esperanza, era solo una idea. El lugar donde había encontrado la caja, la hondonada. No era una casa, pero era un refugio. Estaba oculta, estaba protegida del viento. Quizás, solo quizás, había algo más allí. No oro. No quería más oro, pero quizás había algo que el bosque había guardado. «Vamos», dijo Elena, su voz un susurro de ceniza. Se levantó del suelo polvoriento, un movimiento que le costó cada gramo de fuerza que le quedaba. Agarró a Ana, la acomodó en su cadera y tomó la mano de Lucas. «Mateo, ayuda a Sofía, vamos al bosque». No caminaron sin rumbo. Instintivamente, sus pies la llevaron de regreso a la única sombra de refugio que conocía. El único lugar en toda esa sierra maldita que ofrecía un techo, aunque fuera uno de tierra y raíces. La hondonada donde habían encontrado la caja. Era una caminata humillante, regresar al origen de su desgracia, pero ahora no había orgullo, solo la necesidad animal de sacar a sus hijos del sol abrasador y del claro expuesto donde las cenizas de su hogar
aún humeaban. Llegaron a la hondonada exhaustos. El sol no penetraba allí, y el aire era fresco, casi frío, con el olor a tierra húmeda y raíces. Era un agujero, un refugio para bestias, no para personas. Pero las raíces retorcidas del árbol caído formaban una bóveda natural, un espacio lo suficientemente grande como para que pudieran acurrucarse juntos, ocultos del viento y, con suerte, de los ojos de Ricardo si decidía volver a buscarlos. Elena bajó a los niños primero, uno por uno, y luego se deslizó ella misma, sintiendo cómo la tierra fría e irregular se amoldaba a su cuerpo. Era como ser enterrados en vida, pero al menos estaban juntos y fuera de la vista. Se sentaron en la oscuridad, escuchando sus propias respiraciones. El silencio allí abajo era diferente al de la cabaña. Era un silencio de tierra, de cosas que crecen y mueren lentamente. Elena no sentía esperanza. No sentía nada más que un agotamiento profundo, una máquina de supervivencia funcionando con los últimos vapores de instinto maternal. Tenía que hacer este agujero habitable, al menos por una noche. Mientras los niños se acurrucaban juntos para darse calor, ella comenzó a palpar el suelo, quitando piedras afiladas y terrones duros, tratando de aplanar un espacio para que pudieran recostarse sin que las rocas se les clavaran en la espalda. Fue entonces cuando su mano, hurgando en la tierra removida donde había estado la caja, golpeó algo que no era una raíz ni una piedra. Era blando, pero firme, como cuero viejo. Su primer impulso fue gritar, un terror helado recorriéndola. ¿Más oro? ¿Otro pedazo de la maldición que se había negado a ser arrojado? Quiso sacar la mano, dejarlo allí, huir de ese agujero y seguir caminando hasta caer muerta. Pero la textura era diferente. No era la madera podrida de la caja. Era algo envuelto, deliberadamente protegido. Con un suspiro tembloroso, mitad miedo, mitad resignación, empezó a cavar alrededor con sus dedos rotos. Sacó un paquete. Era un trozo de cuero engrasado, cosido toscamente por los bordes con una tira de tendón diseñado para repeler la humedad. Era pesado, pero no con el peso muerto del metal. Era un peso flexible. Con manos temblorosas, mientras Mateo la observaba en la penumbra, deshizo las costuras. El cuero se abrió, revelando un papel doblado. No eran monedas, no eran joyas. Era un mapa, un trozo de pergamino amarillento, frágil en los bordes, pero increíblemente preservado por el cuero. La tinta, aunque desvaída, aún era visible. No era un mapa de la región, ni del pueblo. Era un mapa detallado de esa misma sección del bosque. Elena lo extendió sobre sus rodillas, la poca luz que entraba en la hondonada apenas suficiente para descifrarlo. El dibujo era tosco pero preciso. Reconoció el arroyo seco, el contorno de las colinas que rodeaban el claro, y allí, marcado con un círculo de tinta más oscura, estaba el dibujo de un árbol caído sobre una hondonada, el lugar donde estaban ahora mismo. El capitán no solo había enterrado su oro allí, había usado el lugar como punto de referencia. Su corazón, que creía muerto, dio un vuelco doloroso. ¿Era esto una guía hacia más desgracias? ¿O era otra cosa? Sus ojos siguieron la línea que salía del árbol caído. Una línea de puntos que serpenteaba hacia el norte, alejándose del barranco, adentrándose más en la sierra. La línea terminaba no en una cruz, como marcan los tesoros, sino en un símbolo que al principio no entendió. Eran 3 círculos pequeños, apilados como rocas, y junto a ellos una serie de líneas onduladas que fluían hacia abajo, como el dibujo de un niño de un chorro de agua. 3 piedras y un flujo, un manantial. El mapa no marcaba un tesoro de oro, marcaba un tesoro de agua. Una revelación la golpeó, una epifanía tan repentina y clara que le robó el aliento. El tesoro brillante. Eso es lo que la gente busca en la sequía. No el metal amarillo que no se puede beber, sino el brillo del agua bajo el sol.
En una tierra donde la sequía mataba más que las balas, donde el ganado moría de sed y los cultivos se convertían en polvo, un manantial perenne era la verdadera riqueza. Era una fortuna más grande que cualquier baúl de monedas. La maldición del oro había sido una distracción, una prueba terrible que ocultaba el verdadero milagro. El capitán, ese bandolero, no solo había escondido su botín robado, había marcado su escondite más valioso, el lugar que le permitía sobrevivir en esa sierra mientras otros perecían, su fuente de agua secreta. Elena miró a Mateo, sus ojos encontrando los del niño en la oscuridad de la cueva. Vio el mismo entendimiento nacer en él. Esto no era una maldición, esto era una promesa. Esto era algo por lo que valía la pena luchar, algo que Ricardo, en toda su codicia por el metal, ni siquiera sabía que existía. El verdadero tesoro no era el que brillaba, era el que daba vida. Se puso de pie en el espacio reducido, el mapa apretado en su mano como una reliquia sagrada. La desesperación se había transformado, no en alegría, sino en una determinación de acero. Ya no estaba huyendo, ahora estaba buscando. «Mateo, te quedas aquí con tus hermanos», dijo, su voz ya no temblando. «Cierra la entrada con ramas. No hagas ruido, voy a seguir esto». «No, mamá, es peligroso, iré contigo», protestó él poniéndose de pie. Elena puso sus manos sucias de tierra sobre sus hombros. «Necesito que seas el hombre de la casa ahora. Protege a tus hermanos. Yo encontraré el agua, lo juro». Salió de la hondonada como una sombra resucitada, el mapa apretado en su mano sucia. El bosque ya no era un laberinto de miedos, era un territorio que tenía que conquistar. Dejó atrás el refugio de raíces, encomendando a sus hijos al silencio de la tierra, y siguió la línea de tinta desvaída con la precisión de un cazador. El mapa era tosco, usaba rocas y árboles muertos como mojones, y Elena tuvo que aguzar cada sentido que le quedaba, comparando los dibujos con el terreno hostil, rezando para que los últimos 50 años no hubieran borrado las señales del bandolero. El sol golpeaba sobre las copas de los árboles, pero aquí abajo el aire era denso y quieto, y el único sonido era el de sus propios pies descalzos rompiendo las hojas secas. La caminata fue una tortura. 500 metros en línea recta podían ser 2 kilómetros en ese terreno quebrado. Tuvo que escalar rocas cubiertas de musgo resbaladizo, abrirse paso entre matorrales de espinas que le desgarraban la piel de los brazos y las piernas, y cruzar lechos de arroyos secos que eran cicatrices polvorientas en la tierra. Varias veces perdió el rastro, el pánico amenazando con ahogarla, pero la imagen de sus 3 hijos esperando en ese agujero oscuro y la fiebre de Ana la empujaban hacia adelante. No estaba buscando oro, estaba buscando la vida misma, y eso le daba una fuerza que no sabía que poseía. El hambre era un dolor sordo, pero la sed era un fuego en su garganta. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vio la señal, justo como el mapa lo había dibujado. En una pequeña grieta entre 2 paredes de roca que se elevaban como centinelas, había 3 piedras apiladas. No era una formación natural. Eran 3 rocas planas, puestas una sobre la otra por una mano humana, una marca deliberada. El corazón de Elena dio un vuelco tan violento que tuvo que apoyarse contra la pared de la roca para no caer. Estaba aquí. Había llegado. Miró a su alrededor, buscando la siguiente pista. El mapa mostraba las líneas onduladas fluyendo desde la base de las rocas. Al principio, no vio nada. Solo más tierra seca, hojas muertas y una densa cortina de enredaderas que cubría la base de la pared de roca. La decepción fue tan amarga que casi se ahoga. Otro callejón sin salida. ¿Una broma cruel de un bandolero muerto? Se acercó a las enredaderas, su última esperanza muriendo, y apartó las hojas gruesas y verdes con manos temblorosas, y entonces lo vio, o mejor dicho, lo sintió. Un frescor, un olor diferente al del polvo y la podredumbre, un olor a piedra mojada. Detrás de la cortina de hojas había una pequeña cueva,
apenas un hueco oscuro en la base de la grieta. Se arrodilló, metiendo la cabeza en la oscuridad fresca. Sus ojos, acostumbrados a la luz del bosque, tardaron en ajustarse, pero sus oídos captaron el sonido primero, un goteo, lento, constante, musical, el sonido más hermoso que jamás había escuchado. Y allí, en el fondo de la pequeña gruta, brotando directamente de una fisura en la piedra viva, había un hilo de agua. No era un torrente, pero era constante, un manantial. El agua clara y fresca creaba un pequeño charco sobre la piedra antes de hundirse de nuevo en la tierra, creando un oasis verde y secreto en medio del bosque muerto. El tesoro brillante no eran las monedas, era el reflejo de la luz en el agua en movimiento. Elena se arrastró dentro de la gruta, sus manos temblando tanto que apenas podía controlarlas. No usó la olla, no usó sus manos. Se inclinó y bebió directamente de la piedra, como un animal, sintiendo el agua helada golpear su garganta seca, apagando el fuego de la sed, lavando el sabor a ceniza y desesperación. Lloró mientras bebía, lágrimas de un alivio tan profundo que era doloroso, lágrimas que se mezclaban con el agua bendita del manantial. Bebió hasta que le dolió el estómago, y luego se quedó allí, arrodillada en el lodo, con el rostro mojado, riendo y sollozando al mismo tiempo. Estaban a salvo. Esto era vida. Esto era un futuro. Se quedó allí por un largo tiempo, simplemente escuchando el goteo, el único sonido en el mundo. El agua era una promesa. Con esto podía plantar. Sus hijos podían beber. Podían vivir. Ricardo podía quedarse con su tierra quemada. Ella tenía el corazón de la sierra en sus manos. Podían construir una nueva casa aquí, junto al agua, ocultos, lejos de la codicia del mundo. Por primera vez en 6 meses, desde que Julián había muerto, Elena sintió algo más que miedo y dolor. Sintió esperanza, una esperanza feroz, nacida de la piedra, pero la sierra aún no había terminado con ella. Mientras se preparaba para llenar la olla de hierro que había traído colgada a la espalda, un sonido la hizo congelar. No fue el goteo del agua, fue el crujido de una bota sobre una rama seca justo afuera de la grieta. Su sangre se convirtió en hielo. No podía ser Mateo. Era un paso pesado, lento, deliberado. Alguien la había seguido. Contuvo la respiración, esperando, rezando para que fuera un animal, pero sabía que no lo era. La silueta de un hombre bloqueó la luz de la entrada de la grieta. «Así que aquí estabas, perra astuta». La voz de Ricardo llenó la pequeña gruta, sucia, triunfante. No se había ido. Había visto el humo, había esperado, y cuando ella no huyó hacia el pueblo, sino hacia el bosque, la había seguido a distancia, esperando que lo llevara a lo que realmente importaba. Escondiendo más, ¿eh? Siempre supe que había algo más. Él no había visto el mapa, solo había visto a una mujer desesperada moverse con un propósito, y eso había sido suficiente para su codicia. Él entró en la grieta, sus ojos adaptándose a la oscuridad. Al principio, buscaba en el suelo esperando verla desenterrar otra caja, pero entonces él también escuchó el goteo. Sus ojos se desviaron hacia la pequeña gruta, hacia el charco brillante, hacia el hilo de agua fresca que brotaba de la piedra. Sus ojos, que habían brillado con la fiebre del oro, se abrieron con una codicia diferente, una comprensión más profunda, más primaria. «Agua», susurró, y la palabra sonó como una obscenidad. «Agua limpia, aquí, en medio de la nada». Se dio cuenta, en ese instante, de que esto valía infinitamente más que el oro maldito del capitán. Esto era poder, esto era control. Quien tuviera esta agua, controlaba toda esta parte de la sierra. Podía hacer crecer sus cultivos, engordar su ganado, mientras todos los demás se secaban. Se volvió hacia Elena, que seguía arrodillada en el lodo, y la sonrisa que le dedicó fue la cosa más aterradora que ella había visto jamás. No era la sonrisa de un ladrón, era la sonrisa de un rey que acababa de encontrar su corona.
Esto lo cambia todo, cuñada. El oro era solo una baratija, pero esto vale más que la tierra. Esto vale tu vida. Ricardo se acercó a ella, sus botas pesadas chapoteando en el pequeño charco. Elena retrocedió, su espalda golpeando la pared de roca fría y húmeda de la gruta. Estaba atrapada. Él era el doble de su tamaño, y sus ojos brillaban con una locura que iba más allá de la simple codicia. Era una sed de posesión total. Piénsalo, Elena, siseó agachándose, su rostro demasiado cerca. Con esta agua puedo comprar y vender a cada hacendado de la sierra. Puedo hacer que me rueguen. Intentó tomarla del brazo, su mano áspera cerrándose sobre su muñeca. Y tú me lo has traído. Quizás te deje vivir, como mi sirvienta, o algo más. En ese instante, algo se rompió en Elena. No fue miedo, fue rabia. La misma rabia impotente que había sentido su hijo Mateo. Había perdido a su marido, su casa, su dignidad. Había sido humillada, amenazada, y casi pierde a un hijo por una maldición de oro falso. Pero esto era diferente. Esto no era un metal muerto. Esto era el agua que sus hijos necesitaban para vivir. Era la vida misma, y este hombre no iba a tomarla. «No la toques», dijo ella, su voz baja y vibrante, irreconocible. Él rió. «No me digas qué hacer, mujer». Levantó la mano, no para agarrarla, sino para golpearla, para borrar esa chispa de desafío. «Deje a mi madre». El grito fue agudo, infantil, pero lleno de una furia asesina. Mateo estaba en la entrada de la grieta, su pequeño pecho agitado, sus ojos llameando. En su mano sostenía el cuchillo de su padre, el que Julián usaba para desollar conejos, el que Mateo había estado afilando inútilmente en la cabaña. Había desobedecido, había seguido a su madre, demasiado asustado para quedarse en la hondonada. Vio a Ricardo levantar la mano, y la rabia que había estado hirviendo en él desde la bofetada de ayer, desde que vio su casa arder, finalmente explotó. Ricardo se giró, sorprendido. Vio al niño con el cuchillo, y su primera reacción fue reírse de la audacia. «Baja eso, muchacho, o te lastimaré peor que ayer». Pero Mateo no bajó el cuchillo. Dio un paso adelante, sus nudillos blancos. «No la toque», repitió, su voz temblando pero firme. Ricardo perdió la paciencia. Un niño con un cuchillo era solo un estorbo. «Te enseñaré a obedecer». Se abalanzó sobre Mateo. Su intención era desarmarlo y golpearlo hasta someterlo. Elena gritó, pero antes de que Ricardo pudiera dar 2 pasos, sus pies resbalaron. Resbaló en el lodo creado por el desborde del manantial, en la misma piedra mojada que Elena había bendecido momentos antes. El agua que él codiciaba lo traicionó. Cayó pesadamente hacia atrás, su cabeza golpeando con un sonido sordo y repugnante contra las 3 piedras apiladas que marcaban el manantial. No hubo un grito, solo un quejido ahogado. Quedó inmóvil, sus ojos abiertos fijos en el techo de la grieta, una línea de sangre oscura comenzando a serpentear desde su nuca, mezclándose con el agua clara que burbujeaba desde la piedra. Mateo se quedó congelado, el cuchillo aún levantado, sus ojos abiertos de horror. Elena se arrastró fuera de la gruta, su corazón latiendo tan fuerte que la ensordecía. Se acercó a su cuñado. No se movía. Su pecho no subía ni bajaba. El hombre que había sido su tormento, que había quemado su casa y amenazado a sus hijos, estaba muerto. Muerto por la misma tierra que había intentado robar. Muerto por el agua que codiciaba. Muerto por las piedras que marcaban el verdadero tesoro. El silencio que cayó sobre la grieta fue absoluto, roto solo por el goteo constante del manantial. La revelación final no fue sobre la riqueza, sino sobre la justicia. Una justicia terrible, primitiva, ejecutada no por la mano de un niño, sino por el peso de la propia codicia de un hombre. El espíritu del capitán no había estado en el oro, había estado en la tierra, protegiendo su verdadero secreto.
Elena miró a Mateo, que había dejado caer el cuchillo y temblaba de pies a cabeza. Corrió hacia él y lo abrazó, atrayéndolo lejos de la vista del cuerpo. «No fuiste tú, mi amor», le susurró al oído, su propia voz temblando. «No fuiste tú. Fue la sierra. Fue la sed». No había tiempo para el duelo, ni para el miedo. Tenían que sobrevivir. El problema de Ricardo se había resuelto, pero sus hombres seguían en el bosque. Elena sabía que no podía simplemente dejar el cuerpo allí. Con una fuerza que nació de la necesidad más pura, ella y Mateo arrastraron el cuerpo de Ricardo fuera de la grieta, lejos del agua, y lo cubrieron con rocas y ramas secas, una tumba improvisada en el mismo bosque que él creía poseer. Era un entierro sin oraciones, un final brutal para una vida brutal. El bosque se tragaría ese secreto, como se había tragado el oro. Volvieron a la hondonada, donde Sofía y Lucas los esperaban en un silencio aterrorizado. Elena los abrazó a todos, un círculo apretado de supervivencia. No les dijo lo que había pasado, solo dijo: «Encontré agua, estamos a salvo». La revelación final, la más importante, no fue sobre la maldición, fue sobre la supervivencia. La leyenda del capitán había sido una mentira, una cortina de humo. El oro maldito era una trampa para los codiciosos, para aquellos que buscaban la riqueza equivocada. El verdadero tesoro, el que el bandolero realmente valoraba, era el que daba vida en una tierra que solo ofrecía muerte. Esa noche, Elena no usó el conocimiento del agua para negociar. No había nadie con quien negociar. Los hombres de Ricardo, al no encontrar ni a su jefe ni el oro, se dispersaron, temiendo la maldición de la que todo el pueblo hablaba, o simplemente dándose cuenta de que no había nada que ganar. Elena y sus hijos no se hicieron ricos, no regresaron al pueblo, se quedaron en el bosque junto al manantial secreto, como los nuevos guardianes del secreto del capitán. Se convirtieron en fantasmas, invisibles para el mundo que los había rechazado. Construyeron una nueva casa. No una cabaña de adobe y paja seca, sino una casa de piedra y madera fuerte, oculta en la grieta, junto al hilo constante de agua. Usaron la olla de hierro para regar un pequeño huerto que creció con una fuerza milagrosa en la tierra fértil junto al manantial. Plantaron el maíz que habían comprado con la moneda maldita, y el agua limpia lavó cualquier rastro de su oscuro origen. Los niños crecieron salvajes y fuertes, bebiendo agua pura, comiendo los frutos de su propio trabajo, protegidos por el bosque que había sido su infierno y ahora era su paraíso. La viuda y sus 4 hijos encontraron un tesoro, sí, pero no era el que brillaba con promesas falsas, era el que goteaba silenciosamente, ofreciendo nada más y nada menos que el día siguiente. Los años que siguieron fueron un secreto guardado entre los árboles. La familia de Elena desapareció del mundo. En el pueblo, la historia de la viuda y el oro maldito se convirtió en leyenda. Primero dijeron que Ricardo, en su codicia, la había matado a ella y a los niños y había huido con el oro, solo para ser reclamado por el espíritu del capitán. Otros juraban que la viuda misma, enloquecida por la fiebre de su hijo, se había arrojado al barranco junto con el tesoro. Nadie nunca supo la verdad. Nadie, excepto los 2 hombres que habían acompañado a Ricardo, quienes, temiendo tanto la maldición como ser acusados de la desaparición de su jefe, jamás regresaron a esa parte de la sierra y guardaron silencio por el resto de sus vidas. La vida junto al manantial era dura, pero era una vida. El agua constante les permitió lo impensable en esa tierra seca, un huerto. Plantaron el maíz, calabazas y frijoles. El agua atraía pequeños animales, y Mateo, con el cuchillo de su padre, aprendió a cazarlos, proveyendo carne con una seriedad sombría que reemplazó su infancia perdida. Sofía se encargó de cultivar las hierbas, aprendiendo por instinto cuáles curaban y cuáles alimentaban, mientras Lucas, el niño que había visto al diablo, desarrolló un vínculo silencioso con la tierra, un miedo reverencial que lo hacía el mejor cuidador del huerto. Ana creció sin conocer otra casa que la de piedra,
ni otro mundo que el bosque. Elena cambió. La desesperación la había vaciado, pero la supervivencia la llenó de una dureza silenciosa. Su miedo no desapareció, se transformó. Ya no temía a los fantasmas ni a la pobreza. Temía el sonido de un extraño, el crujido de una rama que no pertenecía al bosque. Se convirtió en una criatura de la sierra, sus sentidos tan agudos como los de un animal. Sus manos, antes suaves, se volvieron callosas por la piedra y la tierra. Ya no era la viuda desamparada, era la matriarca de un clan secreto, la guardiana de un milagro de agua, una fuerza tan indomable como la piedra de la que brotaba su sustento. Mateo y ella compartían una carga que los otros no entendían, el secreto de la muerte de Ricardo. Nunca hablaron de ello, pero el conocimiento flotaba entre ellos, un vínculo forjado en la violencia y la justicia accidental. Elena veía cómo su hijo crecía, nunca riendo del todo, siempre vigilante, cargando el peso de un acto que, aunque justificado por la defensa de su madre, lo había marcado para siempre. Él no fue el asesino, fue la herramienta de la sierra. Pero la herramienta aún recordaba el golpe, y ese recuerdo fue el precio que pagó por la vida de su familia, un precio más pesado que cualquier moneda de oro. Con el tiempo, la cabaña quemada se convirtió en nada más que un montículo de adobe derretido, reclamado por la maleza. La hondonada donde habían encontrado la caja se llenó de hojas, borrando la memoria del árbol caído. El barranco donde yacía el oro se volvió un lugar prohibido, un recordatorio silencioso de la falsa riqueza. La verdadera riqueza estaba en el goteo constante del manantial, en el verdor del huerto, en la respiración acompasada de sus 4 hijos durmiendo a salvo en la casa de piedra, ocultos del mundo, protegidos por el aislamiento que antes había sido su peor enemigo. El bosque, que le había quitado a su esposo y le había ofrecido un tesoro envenenado, finalmente le había entregado el único regalo que importaba, un lugar donde nadie podía quitarles nada. Los años pasaron, borrando los caminos, y la familia se convirtió en el nuevo mito de la sierra. Los pocos leñadores que se aventuraban demasiado cerca a veces hablaban de sombras entre los árboles, de un huerto imposible en medio de la sequía, o del llanto de un bebé cerca de las rocas. Se convirtieron en los nuevos espíritus del bosque, los guardianes del agua. Elena envejeció, su cabello oscureciéndose con tierra y sol, no con canas. Vio a sus hijos crecer fuertes, adaptados a ese mundo salvaje. Vio a Mateo convertirse en un hombre silencioso que podía leer el viento. Vio a Sofía convertirse en una curandera que entendía la tierra. Vio a Lucas hablar con las plantas y a Ana correr descalza, sin miedo a las espinas. Habían sobrevivido, no se habían hecho ricos, no habían conquistado nada, simplemente habían perdurado. Habían tomado la peor mano que la vida podía repartir y la habían jugado contra la sierra, ganando no la fortuna, sino la vida. Una tarde, muchos años después, Elena estaba sentada sobre las piedras apiladas que marcaban el manantial, viendo a sus hijos, ahora adultos, trabajar en el huerto. El agua seguía goteando con la misma constancia, ajena a las tragedias humanas. El tesoro brillante seguía allí, reflejando el sol de la tarde, no como oro, sino como vida. La viuda y sus 4 hijos habían encontrado un tesoro, sí, pero no era el que brillaba con promesas de riqueza, sino el que susurraba con promesas de un mañana. Habían encontrado el tesoro que te permite respirar cuando el mundo intenta ahogarte. La codicia de Ricardo había sido cegada por el brillo del metal, incapaz de ver el verdadero valor que tenía delante. El oro del capitán, la supuesta maldición, había sido solo una prueba, un señuelo para los indignos, ocultando el verdadero regalo que la sierra guardaba para aquellos lo suficientemente desesperados o lo suficientemente puros de corazón para buscar no la riqueza, sino la supervivencia. Elena cerró los ojos, sintiendo el frescor del agua en el aire, y supo que, a pesar de todo el dolor, había encontrado su lugar. Un lugar donde la vida, contra todo pronóstico, seguía brotando de la piedra. ¿Y tú?
¿Desde qué ciudad estás escuchando esta historia tan intensa? Me encantaría saber qué piensas. ¿Crees que las maldiciones son solo advertencias que nos desvían de los tesoros equivocados para mostrarnos los verdaderos? ¿O crees que Elena y sus hijos simplemente tuvieron la suerte de sobrevivir a la crueldad humana? Déjame tu opinión aquí en los comentarios. Estaré leyendo cada una de ellas.